No sé si ustedes se acuerdan, hoy vamos a trabajar Hechos 6, pero no sé si ustedes se acuerdan de Hechos 5. No sé si de pronto se acuerdan, o más bien les voy a hacer como un recorderis. Estábamos hablando bueno, todos los milagros que estaban haciendo los apóstoles y demás, pero surge la historia de una pareja. Y en estos son Ananías y Zafira, quienes ellos mintieron al Espíritu Santo porque quisieron quedarse con una parte de lo que ellos habían vendido, una parte del dinero de lo que ellos habían vendido, y obviamente pues le mintieron al Espíritu Santo y los dos murieron. Adicional a esto, más adelante pues obviamente empiezan a perseguir otra vez a los apóstoles, los meten a la cárcel, pero resulta y pasa que un angelito les abrió la puerta en la noche. Entonces ellos salieron inmediatamente. Y allí es donde nosotros nos hemos quedado prácticamente, porque imagínense que llegó una persona que era muy reconocida, Gamaliel, y este maestro de la ley dijo como, miren, yo de hoy ustedes no me metería tanto con los apóstoles porque si es cosa del hombre, todo lo que ellos están llevando hasta el momento, todo eso se va a dañar. Pero si es cosa de Dios, yo prefiero que no se metan con ellos. Porque si es de Dios, ustedes se están metiendo directamente es con Jesucristo. Entonces los dejaron ahí, como por decirle en mis palabras, los dejaron sanos y pues cada quien, ellos siguieron hablando de Cristo, hablando la palabra en diferentes lugares. Entonces pues por este lado como que todo iba súper bien hasta el momento iba bien. Pero resulta y pasa que en Hechos 6 ocurre otra cosa más. Yo creo que en todos estos hechos, siento que he sacado como una conclusión en estos primeros 5 capítulos, y es nosotros hasta qué punto estamos dispuestos a aguantar del mundo que nos arresten, que nos maltraten, que nos hablen mal, que nos griten, que nos metan a la cárcel, que nos peguen. ¿Hasta qué punto nosotros como cristianos hoy en el 2020 podemos aguantar por llevar la palabra? Creo que no quiero que me contesten, sino simplemente quiero que lo mediten, porque realmente es algo muy fuerte el hecho de que uno hable de Cristo y uno pues sí, esto y lo otro, y esas canciones, esto me edifica y esto y tal otro, pero realmente nosotros en este siglo en el que estamos y todo, en este año, en el 2020, realmente nosotros estamos dispuestos a sufrir como sufrieron todos los apóstoles. Pues, o sea, ¿hasta qué punto puedo llegar yo de llegar o de llevar la palabra de Cristo a personas que no quieren saber de Dios? A personas que les parece que la Biblia es un libro aburrido, que les parece que no pueden llegar al reino de los cielos porque es que la Biblia prohíbe un montón de cosas, pero no, o sea, no es cierto. O sea, nadie les habla sobre el arrepentimiento, nadie les habla de que Dios ama al pecador, pero no habla al pecado. Nadie les habla de esa manera en que Dios hablaría, tal vez. Pero digamos que más allá es todo lo que les está pasando a los apóstoles, que apenas estamos leyendo, imagínense que eso ya pasó. En estos momentos, gloria a Dios, en Colombia al menos, no nos están matando por creer en Dios. Somos realmente en ese sentido como un país un poco más libre, para pensar de esta manera, y también pues para pensar de otras maneras, pero para pensar muy cristianamente y muy de seguidor de Cristo. Realmente pues creo que no hemos estado siendo perseguidos como en su momento lo fue. Entonces, ¿hasta qué punto tú eres capaz? Yo creo que eso es lo que yo me llevo por ahora de Hechos. ¿Hasta qué punto Carol Gómez es capaz de llevar la palabra y de no negar a Dios? Así sea que tus mejores amigos, o así sea que tus amigos o las personas que tú conozcas no estén de acuerdo con eso. Entonces, uno no debe ser envidioso con la palabra de Dios, y antes esa es la idea, llegar a transmitir la palabra. Lo bueno y lo rico de esto es llegar a ese mundo, es llegar a esas personas que no conocen de Dios, y no simplemente tener un club de amigos cristianos
Entonces, el hecho de que tenga una etiqueta de cristiano no te hace ser cristiano. El hecho de que tú vayas a una iglesia no te hace ser religioso ni nada por el estilo. Creo que cada quien maneja su vida como desea con Cristo, pero más allá de lo que haga el otro, es siempre mirarse uno, hasta dónde, vuelvo y les digo, eso es lo que yo he meditado todo ese tiempo, hasta dónde yo puedo llegar en llevar la palabra tan firme como lo ha llevado los apóstoles en hechos que hemos estado leyendo, hasta qué punto nosotros lo podemos llevar. No estar juzgando al otro, porque el otro puede hacer con su vida lo que quiera. Es más, puede ser muy pastor o puede ser lo que quiera, pero en su cuarto hace cosas que no debe hacer. O en su pensamiento está tan retorcido, pues no importa, o sea, esa es la lucha que tiene esa persona con Dios. Uno no tiene por qué meterse ahí, ¿sí? Entonces, creo que uno con ese yugo desigual creo que aplica para hacerlo, pero con cosas muy del corazón, pero no tanto con amistades. Si ustedes están aquí es porque quieren saber sobre ellos. Y si yo estoy aquí es porque yo quise aprender de ellos, porque quiero saber más de Dios. Y porque si yo, créanme si yo fuera santa y salva, pues sí, yo les hablo de Dios, pero es diferente, ¿sí? Porque si yo les estoy hablando acá es porque en algún momento yo dije, Dios, yo quiero saber de ti, quiero saber qué más le pasó a los apóstoles. O sea, los meten a las cárceles, los sacan, un ángel los vuelve a salir, se muere gente porque contrastaron al Espíritu Santo. ¿Qué más le pasó a todos? ¿Y qué más a uno le puede pasar? Entonces me dieron como esas ganas de querer saber más y por eso dije, esta semana no puede pasar de que leamos Hechos 6 porque sentía una necesidad de saber qué pasaba con ellos y qué de pronto más adelante iba a pasar. Eso llena en saber qué les puede estar pasando a las otras personas o qué les pasó a los apóstoles en este caso y que hasta puede ser hasta un referente para nosotros. ¿Qué nos puede pasar a nosotros por llevar la palabra de Dios hacia diferentes lugares? Les voy a comentar sobre qué pasó con Hechos 6. Yo siempre les cuento porque me encanta contarles realmente según lo que estudié y según lo que leí y después allí nos vamos para la palabra. Pero pues por ahora vamos a primero a orar, después les cuento y después leemos. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a orar y después así manos a la obra para saber qué les pasó a los apóstoles, inclusive qué le pasó a una persona. Y les voy a botar el dato, ¿qué le pasó a Esteban? ¿Lo metieron a la cárcel o qué fue lo que le pasó a Esteban? Eso es lo que, ¿quién es Esteban? Empezando por ahí porque yo sé, no, y persecución de Esteban y yo, ¿quién es Esteban? Si este señor, ¿quién es? Nunca lo había escuchado antes. Entonces, vamos a hablar sobre él, vamos a hablar sobre otros nombres que se llama Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Miren, si ustedes no tienen ni idea, créanme que están iguales que yo, porque yo no tengo ni idea de quiénes son estas personas. O sea, una cosa uno sabe, los nombres de los apóstoles y a veces a uno se le va. Pero esto realmente es, mejor dicho. Entonces, si quieren, cierren los ojos, si quieren, déjenlos abiertos como ustedes deseen, pero vamos a entrar en oración, ¿listo? Bueno, amado Señor, buenas noches Dios, buenas noches Espíritu Santo. Señor, muchísimas gracias por estar aquí, Señor. Te abrimos las puertas de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, inclusive de nuestros labios, para que entres tú, Señor, esta noche, para que entres a nuestro cuarto, a nuestro hogar, inclusive en el comedor, la sala, afuera, en el jardín, donde nos encontremos en estos momentos, Señor. Estamos aquí reunidos porque no queremos estar ni jugando parches, ni jugando dominó, ni viendo Netflix, ni haciendo ninguna otra cosa, Señor. Simplemente estamos aquí para aprender tu palabra, para aprender un poquito más sobre qué ha pasado con estos hombres tan fuertes, Señor, y llenos de tanto amor hacia ti, llenos del Espíritu Santo, Señor, en donde claramente queremos nosotros también llegar a ese punto, querer ser tus discípulos, querer ser tus apóstoles, Señor. Y pues dado el caso, Señor, morir como muchos lo hacen, Señor, pero por tu nombre y por llevar el nombre de tu vida, Señor, y por llevar el nombre del harto, la verdad, que es tu palabra, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, para que
En el día de hoy el Espíritu Santo esté en nosotros para que nos dé discernimiento, para atender tu palabra, Señor, y para saber realmente esta historia tan impactante, Señor, lo que ha pasado con los apóstoles, Señor. Entonces en el día de hoy te ofrecemos este viernes, no solamente porque el cuerpo lo sabe, sino también porque queremos, Señor, saber mucho más de ti. En el nombre tuyo, amén y amén. Entonces les voy a comentar. Resulta y pasa que aquí se habla sobre la primera persecución como tal. O sea, resulta y pasa, acuérdense que desde que empezó Hechos, ¿no? Se llama Hechos de los Apóstoles, como ya Jesús había ido para el cielo, empezaron, los que odiaban a Jesús y los que nunca creyeron en él, empezaron a odiar a los apóstoles. Entonces los metían a la cárcel, los sacaban. Los metieron a la cárcel y luego un ángel los sacó. Pero resulta y pasa que acá es donde empieza literal lo feito. Y es cuando ya con firmeza empiezan a perseguirlos, bien feo. Entonces resulta pasa que dice que acá los seguidores de Jesús seguían multiplicándose, ¿por qué? Porque los apóstoles obviamente empezaron a tener un montón de líderes, y, o sea, líderes así poderosos que empezaron a hablar de la palabra, llegaban hasta lugares recónditos que uno decía como, señora, hasta acá tú hablas, y empezaron a multiplicarse, pero, resulta y pasa que llegó acá unos señores y empezaron a decir, o sea, se empezaron a quejar, empezaron a decir como, vea, ay, bueno, y también les quiero comentar esto porque en Hechos 5, acuérdense que habíamos hablado sobre la generosidad, que ya las personas no tenían necesidades y que empezaban a vender sus cosas y pues empezaron a tener mucha comida, no había casi necesidades, esto y lo otro. Entonces como que había una armonía y algo muy bonito en lo que estaba pasando en Jerusalén en este momento. Era tan mágico, tan lindo, tan bendecido, que era como, wow, Señor, o sea, no había necesidad alguna y las personas eran tan generosas. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues claro, había mucha comida y demás, pero estaban dejando a un lado a las viudas. Las viudas ya estaban siendo como desatendidas porque los hombres prácticamente estaban todos, era en la distribución de alimentos, ¿no? Entonces, como no había necesidades, había harto alimento, había muchas cosas para comer y demás, casi todos, la comunidad, los hombres sobre todo, estaban pendientes de distribuir este alimento, bueno, este para esta familia, este para lo otro, pero entonces llegaron y dijeron a ella, wow, ¿y las viudas qué? O sea, están como descuidando a las viuditas, no hagan eso. Pero resulta y pasa que entonces esta información les llegó a los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles dijeron, bueno, sí, ¿saben qué? Sí. Dice lo siguiente, no está bien descuidar el ministerio de la palabra de Dios para servir en las mesas. Entonces, da cagada dejar a las viudas solas y, o sea, desatendidas, y que ustedes estén acá repartiendo comida. No. Más bien hagamos una cosa. De todos los que están aquí, elijan solo 7 líderes, quienes se van a encargar de distribuir la alimentación. Solamente 7. Elíjanme 7, ustedes mirarán qué es lo que hacen, cómo lo eligen, pero simplemente 7. Los demás, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir llevando la palabra de Dios, vamos a seguir dedicando la vida a la oración y a aumentar el ministerio de Jesús. Mientras tanto, solo 7, encárguense de los alimentos. Ustedes mirarán qué hacen. Entonces resulta y pasa que necesitaban era personas obviamente capacitadas y que tuvieran al Espíritu Santo en su corazón claramente. Y aquí es donde aparecen los nombres raros. Entonces está Esteban, que es el que vamos a hablar más adelante. Está Esteban, está Felipe, está Procoro. Es que nombre tan curioso, ¿no? Procoro, Nicanor. Ya, los que quieran tener hijos, imagínense, miren esto. Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. ¿Tú sabían? 7 personas quienes se encargaron prácticamente de la repartición de alimentos. Resulta y pasa que los demás, ¿qué hicieron? Como les venía diciendo, empezaron a llevar la oración y empezaron a llevar el ministerio de Jesús. Ahora, ¿qué pasó específicamente con Esteban? No sé por qué no le pasó esto a Nicolás ni a Procoro, le pasó fue a Esteban. Resulta y pasa que Esteban era una persona llena del Espíritu Santo, él también hacía milagros, hacía grandes prodigios, pero resulta y pasa que él estaba en un templo, ahorita les digo exactamente qué dice la Biblia, pero estaba en una sinagoga, que dice la palabra. Estaba en una sinagoga
Y como siempre, ¿no? O sea, llega donde uno habla de Dios, empieza la gente, pues aquí también empezaron. Empezaron como, mire, ¿y este qué está haciendo acá? Y que no sé qué. Entonces ciertas personas le sacaron la piedra. Entonces empezaron a hablarle mal, empezaron a discutirles, empezaron a sacarle la piedra. O sea, literal, llegaron es, como decimos nosotros en Colombia, llegaron a joder. O sea, llegaron es, ni siquiera a mamarle gallo. O sea, mamarle gallo es como hacerse el chistoso. No, o sea, no llegaron a eso. Llegaron fue simplemente a joderle la tarde, a joder al pobre Esteban. Y empezaron a molestarlo, 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 molestarlo. ¿Por qué? Porque querían era molestarle la lengua de Esteban. Sí, a ustedes no les ha pasado. Mira, a mí me ha pasado muchas veces que empiezan a criticar y criticar, a criticar a Dios. Y yo simplemente me quedo así. Porque es que son gente mala, de verdad, yo digo gente en serio maluca, que quiere a uno es simplemente buscarle labia, o sea, buscarle sacarle la piedra a uno. Y de verdad hay gente así, que no tiene oficio, no tiene nada que hacer y quieren es critique, critique, critique. Pues resulta y pasa que al pobre Esteban le pasó eso. Entonces, no sé, pero yo creo que acá hay muchos Estebans, a mí me ha pasado, yo he sido Esteban en varios lados, en varios momentos, en donde empieza la gente, ataque y ataque y ataque. Sí, como los fariseos, exactamente. Y siempre empieza, sa. Y uno es como que, usted tiene dos opciones como cristiano. Una, ser como Jesús, relájese, calladito y simplemente diga en la mente, señores, perdónalos porque no saben lo que están diciendo. O contestarles con la misma vaina. Entonces, si empiezan a hablar mal de ellos y uno también como que se sulfura y se pone hasta rojo. Y uno es como que, ay, mire, ¿sabe qué? Y entonces empieza uno a tener una plaza de mercado. Y no es la idea. La idea siempre es llevar el mensaje de Dios con cariño y con amor y no llegar a pleitos porque uno se va a igualar a la otra persona. Y no es llevar tampoco como con esa emocionalidad. Ya, o sea, al necio no hay que seguir la cuerda y no hay que igualarse tampoco. Entonces, ¿qué pasó con Esteban? Pues esta gente llegó a molestarle la vida. Estaba en una paz y llegó la gente a molestarle la vida. Y como no pudieron, o sea, empezaron a molestarle, sa. Y Esteban simplemente, pero siguió hablando Esteban, no, Jesús, y en medio de toda su sabiduría, no dejaba que le dañaran el rato, ni que le dañaran su vida, ni la paz que Esteban llevaba. Y este hombre tan sabio y lleno del Espíritu Santo, de verdad, o sea, hablaba él tan lindo que la gente que le estaba criticando y haciéndole sa, le dio tanta piedra, les dio, en serio, les dio tanta piedra porque no pudieron con él. ¿Y sabe qué hicieron? Que fue, o sea, cayeron tan bajo ellos porque no pudieron con él y cayeron tan bajo que mintieron. Sí, mintieron. ¿Y saben qué empezaron a decir? Que supuestamente Esteban había blasfemado y había hablado mal del templo y había hablado mal de Moisés y que había hablado súper mal, pestes de Dios. ¿Mm? O sea, como no pudieron con todo el pleito que le estaban formando, ni siquiera pudieron dañarle la paz, entonces se fueron inmediatamente y empezaron a decir, ay, ustedes supieron lo que hizo Esteban. Esteban habló mal de Jesús. Esteban estaba más grosero. Mire, y ahí es donde empieza el chisme. Y es una de las cosas que a Dios realmente no le agradan. Y yo creo que eso es una de las razones de que a Dios no le agrada el chisme. Es justamente por eso, porque el chisme es mentira. No hay nada confirmado. Tienes toda la razón, hemos llegado a grupos a predicar de eso y algunas veces llegamos donde gente que nos insultan para ver qué actitud tomamos. Y miren, y esas personas son las siguientes, que si tú tomas una actitud igual que ellas, ahí al final es cuando van a decir, y eso que es cristiano. Ay, miren, esa frase, y eso sí es que es cristiano. Lo que pasa es que hay veces que ellos piensan que por ser cristiano, y eso es un pensamiento erróneo que tiene la gente, que uno no puede entonces salirse de los Sparkies y que se le exalten los Sparkies porque uno no debe, porque es que los cristianos no pueden hacer esto. No, te apaga. Exacto, nosotros somos re imperfectos. Y es que ahí es el punto. Ahí es el punto. En tanta imperfección que nosotros somos, aún así seguimos buscando a Dios, porque sabemos de que esa imperfección queremos que sea tan perfecta, pero solamente lo podemos hacer siempre y cuando llevemos
la palabra en nuestra vida. Porque si sabemos ya que somos imperfectos, pero nos igualamos al mundo, creo que vamos a hacer una imperfección absoluta. Y la idea es perfeccionarnos. O hay veces que que uno está sentado en el piso y se levanta y le craquea todo. No sé si solamente me pasa a mí por mi edad, pero a veces pasa y uno es como que, ay, hijo de madre, o ay, no sé qué. O sea, porque a veces pasa. O a veces que a uno le pica una hormiga, uno no va a decir como, aleluya. Pues no, o sea, no. Ni tampoco voy a decir, gloria a Dios, me picó una hormiga. O no. O sea, o que hay un mosquito o zancudo, no sé, que son de aves que dicen zzzz, y que están en las noches y empiezan a molestarme, pues yo no voy a decir como, Señor, gloria a Dios que existen los zancudos. Pues no, yo lo que quiero es matarlo. O sea, de verdad que a veces a mí me da tanta risa porque a veces la gente a uno lo ve como, "Oh", y pues no. O sea, que nos gusta estudiar la Biblia, nos gusta perfeccionar nuestro comportamiento, nuestra mente es diferente, pero porque pues nadie va al médico si está sano. Así de sencillo. Yo también tengo cosas feas, yo también tengo que cambiar muchas cosas y creo que justamente por eso es que busco más de Dios, porque necesito más de Dios. Si no, realmente no. O sea, si yo estuviera plena, no estuviera yo buscándolo, sería como algo raro. Mientras que lo necesito y sé que sin él no puedo vivir y punto. Entonces, resulta y pasa lo siguiente. Le mintieron. Y estos chismes, haga de cuenta que se hablan las chismosas. Estaba en la sinagoga, pues adivine qué pasó. Imagínate que es que empezó a hablar mal de Dios. Ay, ¿puede creerlo usted? O sea, lo eligieron entre los 7 de que reparta alimento, pero mire, está hablando allá y no falta la otra, ¿no? Ay, ole, sí, este Esteban es lo peor. Y empezaron a mentir. Y todo esto llegó, adivine a dónde. A donde no debería llegar, pero les llegó a los que realmente odiaban y que estaban odiando a los apóstoles. Les llegó esto a los maestros de la ley. Les llegó esto a los ancianos. Les llegó esto a los del consejo. A los que habían metido a los apóstoles ya a la cárcel 2 veces. Les llegó esto. Y aún estando en el consejo, ¿qué fue lo peor? Aún estando en el consejo, adivinen lo que pasó. Muchos más se acercaron y seguían prestando y presentando testigos falsos contra Esteban. Pobre muchacho. Y esto es todo Hechos 6. Sí, yo que como quiero saber más, quiero saber qué pasó con el muchacho. Porque imagínense ustedes, o sea, a nosotros nunca nos han llamado al consejo ni nada, pues para Estelo, por estar hablando la palabra de Dios. Pero póngase usted en la posición del pobre man, o sea, él simplemente estaba haciendo algo que le nacía y por lo cual ya lo habían elegido de repartir los alimentos y él simplemente estaba pues hablando con sabiduría y lleno del Espíritu Santo y llega esta gente tan chismosa y empiezan a hablar mal del pobre y fuera de eso lo llevan hacia el consejo que odian a Jesús. Uno tiene que estar tan lleno del Espíritu Santo y lleno de Dios para que en ese caso como Esteban no llorara ni le diera miedo. No sé qué pasó porque no hemos leído todavía Hechos 7, pero el hecho de que lo lleven al consejo ya es mucho porque significa que todo lo que él estaba hablando estaba atrayendo a la gente. ¿Y eso qué significa? Estaba haciendo el bien. Y cuando una persona empieza a hacer el bien y empieza a atraer a más gente, a la gente le da envidia y le saca la piedra a eso. Porque la gente a veces quiere solamente fama y que simplemente sean mis amigos y nadie más. Y creo que si uno va a hacer algo para Dios, lo que menos uno debe estar mirando es la competencia. Porque es que nadie es la competencia de nadie si tú tienes a Dios. Cada quien tiene sus habilidades. Que uno lo hace mejor que otro, ok. Hay que reinventarse, pero no así tan feo. Entonces, ya habiendo leído esto, bueno, a ver, se los explicaba un poquitín. Acabo de leer un título, pero no se los voy a leer. Y el que quiera verlo,
vaya a Hechos 7, pero no les voy a decir qué pasa con Esteban. Solo les voy a decir lo que les expliqué hoy, que solamente es Hechos 6. Es que acabo de leer un título en Hechos 7, pero no les voy a decir qué es. Porque no, este capítulo continuará. Resulta y pasa, vamos a leer lo que dice entonces la palabra. Ya les expliqué, les hice una abreboca sobre qué había pasado aquí, ahora vamos a la palabra como tal. Hechos 6, versículo número 1. Entonces dice lo siguiente, elección de los 7. En aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12, es decir, los 12 apóstoles, se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, hey, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre todos ustedes a solo 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La de repartir la alimentación. Y mientras tanto nosotros vamos a seguir dedicando de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Dijeron, hey, todo bien, me encanta lo que acabaste de hacer. Entonces, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe, el que llevaron, que les conté, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor. Miren, les voy a decir nombres para que ustedes piensen en nombres de bebés. A Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, no, Antioquia, Colombia, no, Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía, el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acuérdense que los sacerdotes prácticamente eran aquellos como que vienen de Jesús, pero miren, aquí dice, hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Vámonos para el versículo 8. Arresto de Esteban. Esteban, lleno, habíamos hablado que Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿no? Acá dice, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos en donde, en la sinagoga llamada de los libertos, donde habían judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Pero como no pudieron hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres, o sea, miren tan malos, instigaron a unos hombres a que dijeran, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Ah, ¿qué tal eso? Agitaron al pueblo claramente, porque la gente sí le estaba creyendo a Esteban y luego estos llegan y dicen esto como que, wow, ¿qué está pasando? Entonces, todo el pueblo como que agitado, También a los ancianos, a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos, o sea, qué boleta, ¿no? Yo no sé cuánto les pagarían a estos testigos, pero qué paila. Que declararon, miren los testigos falsos. Dijeron, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Obviamente todo esto era mentira. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban allí sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban. ¡Fu! Y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Tuvo que haber sido muy lindo Esteban para parecerse a un angelito. Pues según las películas son de ojos azules, monos, altos, blancos. Tuvo que haber sido lindo. Yo me lo imagino así, tuvo que haber sido bien lindo. Y yo sé, se acabó. Eso fue todo. Triste. Yo también quiero más. De verdad. O sea, fue como... Entonces, pues nada. Hasta aquí llegó Hechos 6. Esperemos otro capítulo.
de esta serie tan hermosa que se llama Hechos. Vamos para Hechos 7. No sé, no les voy a decir qué pasa con Esteban, pero el que quiera leer, vaya así sea a Hechos 7 y en uno de los capítulos de los letreros que salen ahí, como los títulos, ahí dice qué pasa con él. Pero no voy a entrar en detalle. Espero que sigan ustedes meditando en qué tanto ustedes están dispuestos a aceptar del mundo rechazos, críticas, murmuraciones o demás por llevar la palabra. ¿Mm? Listo, chicos. Entonces, un abrazo y nos vemos la otra semana. Pero no me puedo ir sin obviamente antes orar. ¿Listo? Entonces, muy buenas noches, Señor. Buenas noches, Espíritu Santo. Buenas noches, Dios. Gracias, Señor, por este espacio. La verdad, pues quedamos como con muchas ganas de saber qué sucede. Pero eso es tan hermoso, Señor, porque tenemos sed de ti, hambre de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias por este espacio, por este momento. Gracias, Señor, y la verdad, pues esperemos de que la otra semana nos mantengas también con vida, con mucha salud, y con el milagro, Señor, de la vida, Señor, sanos, salvos, vivos todos, Señor, para estar aquí otra vez por este mismo medio. Sin embargo, va a ser el día jueves para que estés también con nosotros, Señor, y toda esta semana poder dedicártela también a ti, Señor, en nuestras oraciones y en nuestro espacio a solas contigo, Señor. Gracias nuevamente por estar en nuestra casa. Te permitimos, Señor, para que sigas en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén y amén. Listo, chicos. Entonces nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos y no se pierdan esta serie de hechos. Bye.